Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 17 de septiembre. Pues todavía estamos conmemorando el 16 de septiembre. Pues muchos vamos a iniciar con el recalentado. Pero creo yo que es importante saber exactamente qué fue lo que pasó el 16 de septiembre o exactamente qué es lo que celebramos. Porque si bien es cierto que es un conocimiento que muchos tenemos desde la primaria, a veces no es del todo cierto, es decir, no tenemos el conocimiento del todo, o a veces ya se nos olvidó, incluso confundimos eventos creyendo de alguna manera, por los eventos que se dieron, que, ¿cómo se llama? Creemos de alguna manera que existía alguna clase de amistad entre, en este caso, la iglesia y el gobierno, que a lo mejor dentro de los eventos que se dieron el 16 de septiembre, fuera la iglesia quien buscaba establecer un nuevo orden, un nuevo control o un nuevo gobierno mediante figuras como la de el padre Miguel Hidalgo. Eso es una cosa muy diferente que no tiene nada que ver con que exista alguna clase de amistad, ¿no? O pues, de lo que sea, ¿no? Así que vamos a ver qué fue lo que pasó el 16 de septiembre. Y como no quise descargar un libro de historia de primaria, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. Y la verdad es que me desperté tarde, son las 6 de la mañana y no tomé una sola gota de alcohol, pero tampoco pude dormir del todo, ¿no? Pues había eh, quienes estaban tronando cohetes, hubo quienes incluso detonó armas de alto poder, se escucharon varias ráfagas. Afortunadamente todo quedó configurado con la cámara de seguridad. Incluso inmediatamente, segunditos después, al parecer alguien se espantó y comenzó a actuar como completamente fuera de sí. Tan comenzó a actuar fuera de sí que tuve que llamar al 911 porque el comportamiento me dejó completamente sin palabras. Y eso que las detonaciones se escucharon bastante lejos. Según lo que alcancé a escuchar, las detonaciones fueron por allá por donde, aquí por donde vivo hay una avenida que se llama Calzada de las Bombas, que está por allá atrás. En donde termina esa avenida Calzada de las Bombas, pasando un puente vehicular, comienza la central de abastos. Adelantito de esa central de abastos hay una termoeléctrica. Y las detonaciones venían más o menos de esa zona, está bastante lejos, ¿no? Pero pues por el tipo de arma se escuchó hasta acá. Vaya, fue lo suficientemente lejos para esperar una respuesta así, a no ser que quien reaccionó así hubiese estado bajo el influjo de alguna sustancia. En ese mismo orden de ideas, pues tuve que llamar a los servicios de emergencia porque alguien que está espantado o que está reaccionando mal a un hecho necesita supervisión y control.
Y se los he dicho en una y mil ocasiones. Yo no soy niñera de nadie. Yo no tengo por qué estar cuidando absolutamente a nadie, ni tampoco tengo por qué pagar daños de alguien que está completamente fuera de sí y que no sabe cómo reaccionar ante eventos de esa naturaleza, ¿no? Que reaccione quien debe, que en este caso son las autoridades correspondientes, y si lo tienen que, de alguna manera, se lo tienen que llevar detenidos porque está portando armas, porque está bajo los influjos de sustancias prohibidas y porque además está reaccionando de una manera incorrecta a algo que pasó bastante lejos de aquí, pues es responsable. Yo no soy nana de nadie, ¿no? Así que bien, continuemos, pero pues ya retomando la idea de lo que les estaba diciendo, vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó un día como hoy, y del año 1800, ¿qué? Bueno, ya se me olvidó. Eh, Hoy vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. Hoy es día festivo en México. Es 16 de septiembre. Dime, en ese mismo orden de ideas, en qué consiste la independencia de México, abarcando desde el 15 con el grito de Dolores, hasta, hasta el 16, que fue cuando el pueblo se levantó en armas. Bien, ya está investigando, está consultando, ahorita nos dice, y vemos exactamente qué fue lo que pasó en 1810, ¿no? Así mero, vamos a ver 4 puntos principales, también vamos a ver cuánto tiempo llevamos, 6 minutitos. A lo mejor terminamos muy rápido, ¿no? Porque estoy cansado todavía, estoy desvelado. Y es que la verdad es que no esperaba que alguien reaccionara así a algo que fue bastante lejos, ¿no? Me quedé sin palabras. Sí tuve que llamar a los servicios de emergencia porque dije, ahorita va a pasar aquí una locura. No puede haber gente así en la calle, ¿no? Dice, la independencia de México es un proceso histórico que se conmemora los días 15 y 16 de septiembre, vinculando dos momentos clave. Número 1, 15 de septiembre, el Grito de Dolores. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla llamó a la rebelión contra el dominio español desde la parroquia de Dolores, Guanajuato. Sin embargo, la tradición celebra el grito la noche del 15. Se popularizó en el siglo XIX, posiblemente para alinear la festividad con el cumpleaños de Porfirio Díaz, ¿no? Que es parte incluso de lo que casi todos nosotros sabemos desde la primaria, ¿no? El acto simbólico, hoy el presidente en turno requiere el grito desde el Palacio Nacional. Esto también es importante porque cada presidente, dependiendo de su estilo, dependiendo de lo que representa, le pone elementos eh, que tienen que ver con él, ¿no? Y creo yo que es parte de la cultura que cada quien, de alguna manera, pues utiliza esa clase de simbolismos, ¿no? Por eso se conoce como acto simbólico, ¿no? En la Ciudad de México, ondeando la bandera y nombrando a los héroes independentistas, seguido de fuegos artificiales y festejos. 16 de septiembre, inicio de la lucha armada, levantamiento popular.
Tras el grito, Hidalgo y líderes como Ignacio Allende y José María Morelos y Pavón movilizaron a campesinos, indígenas y mestizos con el famoso lema: Viva la Virgen de Guadalupe, abajo el mar gobierno, viva México, ¿no? Es decir, en este caso sí se utilizaron símbolos precisamente para arengar o alentar a la gente a que se, porque muy probablemente iban a perder la vida, a que si iban a hacerlo, iba a ser por algo que valiera la pena, ¿no? Que en este caso pues era la independencia que muchas generaciones continuamos conmemorando, ¿no? Objetivo inicial: buscaban abolir impuestos opresivos, desigualdad social y el control español, aunque la independencia formal llegaría hasta 1821 con los tratados de Córdoba, que supongo se firmaron allá en Veracruz, en la ciudad del mismo nombre, ¿no? Prolongación de la guerra de 1810 a 1821. De 1811 a 1815, Morelos lideró campañas militares y redactó Sentimientos de la Nación, sentando bases constitucionales. Guerrillas de 1815 a 1821. Guerrillas insurgentes mantuvieron viva la lucha hasta que Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero pactaron la unión con el Plan de Iguala en 1821, y esto supongo que se dio en Iguala Guerrero, que pues, ha de estar muy cerquita de allá de Acapulco. Digo, por los que no saben exactamente por dónde se encuentran estos estados, cuando les menciono Acapulco, ya sé, pasandito, ¿cómo se llama? Pasandito el estado de Morelos, ¿no? Ahí merito, ¿no? Ahí donde está la pera, poquito más adelante, ¿no? Identidad nacional: la independencia simboliza la unidad contra la opresión y el inicio de México como nación soberana. Celebración: las fiestas patrias incluyen música tradicional como el son de la negra, platillos típicos como son pozole, chiles en nogada y decoraciones con los colores de la bandera e incluso la misma bandera en sí, ¿no? Porque es un recordatorio exactamente pues de lo que pasó, que pues en la mayoría de los casos todos lo sabemos desde la primaria, y creo yo, o por lo menos es mi percepción personal, ninguno de los de nosotros, de los que fuimos a la misma primaria, tenemos una idea diferente o equivocada, aunque no podría ser así en todos los casos, porque yo sí conozco grupos, o sea, tal cual conozco grupos de personas que hablan de otra historia de México completamente diferente, que va más bien enfocada a teorías conspirativas, ¿no? Así la cosa, pero pues esa es otra historia, ¿no? Por eso yo les decía en algún momento, el que se quiera sentir zanahoria, que se sienta zanahoria, siempre y cuando respete las libertades de cada quien, de todos los demás, ¿no? Porque sí, hay teorías conspirativas, de repente, historias de marcianos, de ovnis, dinosaurios, etcétera, etcétera, que incluso se llegan a tomar con toda seriedad y se acepta que son verdad de entrada, ¿no? Y no es broma. Así que vamos con lo que sigue, vamos con el santoral del día 24 de noviembre, y con eso finalizamos, ¿no? Dame el santoral del 24 de noviembre, no, noviembre. ¿Y por qué es importante estas cosas? Pues porque bien dicen por ahí que el que no conoce su historia está condenado a repetirse. Y una vez que hemos alcanzado la independencia de México, imaginen
otra vez tener que pasar por un proceso similar para volvernos a independizar, cuando de hecho ya somos independientes, ¿no? O sea, no tiene sentido, pues. El 24 de noviembre la Iglesia Católica conmemora principalmente a San Andrés Dulac y compañeros mártires de Vietnam. Afortunadamente, si se dan cuenta, ya mejoró mi voz, ya mejoré un poquito de la garganta y eso es porque afortunadamente ayer ya no llovió y no me tuve que parar a deshoras de la madrugada a estar barriendo el agua, ¿no? Entonces ya estamos un poquito mejor. Contexto histórico: grupos de 117 mártires, sacerdotes, laicos y catequistas, perseguidos y ejecutados entre 1745 y 1802 por su fe cristiana durante las dinastías vietnamitas. Significado: representa la resistencia espiritual ante la opresión, siendo canonizados por Juan Pablo II en 1888, es decir, 4 años después de que yo naciera, ¿no? Frase emblemática: prefiero morir antes que renunciar a mi fe. Y aquí vamos a preguntarle a la inteligencia artificial una frase que a mí en lo personal me representa, una frase que se ha dicho que son lo que la ha tomado muchas personas, entre ellas mi héroe revolucionario favorito, que estamos hablando de otro momento de la historia, que fue en 1910, es decir, 100 años después, que fue por Emiliano Zapata, ¿no? Que dice: prefiero morir de pie que vivir arrodillado, ¿no? Es decir, si de alguna manera en aquel contexto alguien me esperaba que alguien más se pusiera de rodillas para vivir toda su vida así, estaba completamente equivocado, ¿no? Una frase que yo adopté y que es con la que vivo, es decir, sí me sujeto, que es muy diferente, me sujeto a las leyes, me sujeto a las autoridades cuando tienen toda la razón, porque son autoridades y porque las leyes les dan la razón. Entonces, si tienen la razón, por supuesto que me sujeto, pero la misma ley también me dice: cuando las autoridades no están siguiendo la ley, también te puedes defender. En ese caso, pues dos contextos similares se contradicen y pues por supuesto que puedo ir en contra, ¿no? Porque así lo marca la ley y párale de contar, ¿no? Eh, ¿a quién, a quién se le atribuye la frase prefiero morir de pie que vivir arrodillado, ¿no? Y es que también se le ha atribuido a figuras como el Che Guevara, ¿no? Que muy probablemente a lo mejor sí el Che Guevara la dijo, pero recordando que él era revolucionario desde que existe y que Zapata existió antes, muy probablemente quien lo usó primero fue Emiliano Zapata. Él en algún momento, porque era doctor, por ahí la consultó, la leyó y pues lo usó, así como yo ni la estoy usando en la actualidad, ¿no? Bien, se está tardando. Finalizamos y vemos si ya nos contestó. Dice: San Crisógono de Aquileia, en algunas tradiciones origen, mártir del siglo IV, venerado como soldado romano convertido al cristianismo. Leyenda, según la tradición, fue por la orden del emperador Diocleciano en Aquileia, actual Italia. Su nombre aparece en el canon romano de la misa, vinculado a la liturgia antigua, es decir, incluso muy probablemente sea, sea de las partes que se decían todavía en latín, ¿no? Cuando
Las misas dicen que así era, porque aunque yo sí era católico de niño, incluso soy bautizado, incluso tengo padrinos y etcétera, etcétera, y como gusten y mande, pues no me acuerdo, ¿no? Así de sencillo, estaba yo muy chiquito. De lo que sí me acuerdo es que yo a los 5 años que me volví cristiano, yo a esa edad ya me levantaba e iba al templo a orar, ¿no? Y así fue por durante muchos años, muchos años, muchos años. Es más, para no hacerles el cuento largo, casi 25 años me tomó, porque yo traía un proyecto de vida, ese proyecto me tomó 25 años. Entonces, el que me diga cuando les digo que hago yoga para parafrasear cierto tipo de cosas que sí hice, me tomó nada más 25 años, ¿no? Y dominarlo otros 5. Es decir, casi 35 años de estar constantemente trabajando en ello en todo momento, porque no es fácil, ¿no? Así que, bien, ahora sí continuemos. Dice, la frase prefiero morir de pie que vivir arrodillado se le atribuye popularmente al líder revolucionario mexicano Emiliano Zapata de 1879 a 1919, figura clave de la Revolución Mexicana que abarcó de 1910 a 1920. Sin embargo, su origen exacto es el objeto de debate histórico, como se los decía, ¿no? Contexto de la atribución a Zapata, idealistas revolucionarios. Zapata, líder del Ejército Libertador del Sur, luchó por la reforma agraria bajo el lema Tierra en Libertad. La frase refleja su postura inquebrantable contra la opresión y el sometimiento. Uso simbólico, aunque no existe registro documental directo de que Zapata pronunciara estas palabras, textualmente se asocia su legado como símbolo de resistencia, incluso en algún momento en una investigación que hice para un concurso, que por cierto gané, tampoco encontré una referencia en donde él hubiese dicho esas palabras, ¿no? Sí encontré la frase, eh, sí encontré a quien decía que la había usado, pero no un documento que así lo demostrara, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, es así Emiliano Zapata, principio central de su lucha. Otros posibles fuentes, historias, Dolores Ibarruri, la pasionaria dirigente comunista española de 1995 a 1989, usó una frase similar durante la Guerra Civil Española: más vale morir de pie que vivir de rodillas. Y aquí sí existe un discurso como tal, un documento histórico. Discurso en París de 1936. Consigna anticoloniales, variantes de la frase que aparece en movimientos como la resistencia antifranquista o las luchas independentistas de América Latina, significado cultural actual. Símbolo universal, la expresión trasciende su origen y se usa globalmente para representar la dignidad humana, la rebeldía ante la injusticia y la negativa a someterse, es decir, por más que digan, debes de obedecerme, debes de sujetarme, debes de obedecerme, debes de sujetarte, porque si no te costará la vida, pues al final del día todos para allá vamos, ¿no? Ejemplos modernos, movimientos sociales como el ZLN en México y protestas contra regímenes autoritarios, ejemplo, Primavera Árabe, ¿no? Conclusión, aunque la atribución directa a Zapata carece de evidencia textual, su asociación con la frase se debe a su iconicidad como defensor de los oprimidos. Dolores Ibarruri popularizó una versión similar
pero en el imaginario colectivo mexicano permanece ligada a la figura de Zapata, un lema que encapsula la lucha por la libertad, ¿no? Y creo yo que por hoy es todo, pues ya hasta se nos pasó y vámonos a tomar café porque recalentado es muy temprano y fue tanto pozole que todavía sigo lleno, ¿no? Vámonos por el cafecito. ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh?